Hola a todos, aquí os traigo un ejercicio de circuito de corriente continua que vamos a resolver por el método de las leyes de Kirchhoff. En otro vídeo lo resolveremos por otro método más avanzado, aunque en realidad es un método que es el método de matrices que parte o que tiene como base las leyes de Kirchhoff, pero en este vamos a utilizar las leyes de Kirchhoff. Entonces lo que nos pide este problema es resolver este circuito. Es decir, en este caso, pues encontrar todas las intensidades del circuito. En este circuito, que vemos que no es un circuito tampoco muy complicado, pues tenemos unas resistencias y una fuente de tensión. Y tenemos tres ramas distintas. Voy a identificar las tres ramas. Esta es una de las ramas, esta es la segunda rama y esta es la tercera rama. Tengo tres ramas y tengo dos nodos. Entendemos por nodos estos dos puntos de aquí. En estos nodos es donde coinciden pues o convergen distintas ramas, son los puntos de unión de distintas ramas. La primera ley de Kirchhoff hace referencia a los nodos y nos dice que la suma de intensidades entrantes en un nodo es igual a la suma de intensidades salientes de un nodo. Entonces vamos a tomar uno de los nodos, este de aquí, y tenemos que decidir para cada rama el sentido de la corriente, porque cada rama se identifica por tener una corriente, una intensidad de corriente distinta. Voy a empezar por esta rama de aquí. Esta rama de aquí, ya que tenemos un generador de corriente continua, pues podemos asignarle un sentido, el sentido que nos indica el generador de corriente continua. Esto es que la corriente entra por el polo negativo, que es este de aquí, y sale por el polo positivo. Esta es la intensidad 1, voy a llamar. Luego tenemos esta rama de aquí. Esta rama de aquí pues no tiene ningún generador, así que yo no sé, en principio no puedo saber si la intensidad va a ir en sentido horario o en sentido antihorario. Pero no me voy a preocupar por ello, voy a asignarle un sentido cualquiera al tuntún. Y luego cuando yo resuelva el circuito, en la solución me indicará si yo he escogido bien el sentido de la corriente o no he escogido bien el sentido de la corriente. Si mi solución, por ejemplo, de esta intensidad, que la voy a llamar intensidad 2, es negativa, eso quiere decir que habré escogido mal el sentido de la corriente. El valor absoluto de esa intensidad va a ser el mismo. O sea, no voy a tener que repetir el ejercicio. Lo que sí que voy a tener que indicar es que en vez de ir en sentido horario, pues la intensidad va en sentido antihorario. Yo le voy a asignar sentido horario, este de aquí. Voy a llamarle intensidad 2. Y ahora pues necesito mi tercera intensidad. Bueno, dado que la primera ley de Kirchhoff lo que nos dice es que la suma de las intensidades entrantes tienen que ser iguales a la suma de las intensidades salientes, pues lo que no me puede suceder en un nodo es que yo le haya asignado a las intensidades sentidos tales que solo tenga intensidades entrantes o solo tenga intensidades salientes. Ahora mismo tengo una intensidad entrante y una intensidad saliente, por lo tanto, la que me queda le puedo asignar tanto intensidad entrante como saliente. Yo le voy a asignar intensidad saliente. Intensidad 3. Repito, lo que no puede suceder es que en uno de los nodos solo haya intensidades entrantes o solo haya intensidades salientes, porque entonces no se va a cumplir de ningún modo la primera ley de Kirchhoff. Entonces voy a escribir la ecuación correspondiente a esta ley, que es la siguiente.
primera ley lo que me dice es que el número de intensidades entrantes, el número, me refiero al valor, la intensidad entrante, tengo I1, tiene que ser igual a la suma de las intensidades que salen. Voy a por la segunda ley de Kirchhoff. La segunda ley de Kirchhoff me dice que en un lazo cerrado, esto de lazo cerrado es una malla, y entendemos por un lazo cerrado una malla cada uno de los circuitos o subcircuitos que puedo hacer a partir del que me han dado cerrados. ¿Cuántos circuitos o subcircuitos puedo hacer? Bueno, pues sencillamente aquí tengo un circuito cerrado, aquí tengo otro y aquí tengo otro. Así que en principio pues tengo tres mallas, tres lazos cerrados. Repito, 1, 2 y 3. Como en este problema tengo tres incógnitas, me bastarán dos ecuaciones más. Las dos ecuaciones, eso quiere decir que voy a tener que escoger dos mallas para plantear dos ecuaciones. Yo voy a escoger esta de aquí y esta de aquí. ¿Qué me dice la segunda ley de Kirchhoff? La segunda ley de Kirchhoff nos dice que en un lazo cerrado, es decir, en una malla, la suma de todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. Por ejemplo, en esta malla de aquí, la tensión suministrada es la del generador, que son 100 voltios. Mientras que las pérdidas de tensión se producen en cada una de las resistencias. Entonces, por la ley de Ohm, las pérdidas de tensión aquí va a ser 3 ohmios multiplicado por intensidad 1. Aquí voy a tener una pérdida de 10 ohmios multiplicado por la intensidad 3. Y aquí voy a tener una pérdida de 2 ohmios multiplicado por la intensidad 1. En vez de aplicar la ley de Kirchhoff de este modo, voy a aplicarlo de una forma equivalente que os va a ser mucho más útil a lo largo de los estudios. La forma equivalente nos dice que la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico en una malla es igual a 0. La suma algebraica se refiere a con el signo correspondiente. Voy a hacerlo paso a paso para que veáis cómo se aplica esta segunda ley de Kirchhoff. Mi segunda ecuación, yo tengo que escoger un punto de partida de este lazo. Pues voy a escoger este, voy a escoger otro, es igual. Escojo este y tengo que seguir un sentido. Bueno, pues yo voy a seguir el sentido, en principio, de la corriente. Entonces yo entro por el polo negativo, salgo por el positivo, por lo tanto este generador me está dando 100 voltios, porque lo estoy siguiendo en el sentido correcto. ¿Cuál es el sentido correcto? Bueno, estaba diciendo, entrando por el negativo y saliendo por el positivo. Entonces esto es más 100 voltios. Entonces, siguiendo la intensidad 1, yo estoy pasando por la resistencia 3 ohmios. Entonces aquí hay una pérdida. La pérdida de menos 3 intensidad 1. Luego sigo hacia abajo, estoy siguiendo el sentido de la corriente, en este caso de la corriente 3. Por lo tanto, como estoy pasando por una resistencia, tengo otra pérdida. Y finalmente, pues paso por la resistencia de 2 ohmios, por lo tanto tengo una última pérdida. Y como todo esto, pues con todo esto he vuelto al punto de partida, mi potencial total va a ser 0. Tengo mi potencial total que es 0. Voy a por mi tercera ecuación y voy a utilizar esta malla de aquí. Entonces voy a escoger un punto de partida, voy a escoger este y tengo que seguir el lazo. Bueno, puedo hacerlo así o puedo hacerlo de este otro modo. Voy a seguir con el sentido horario. Fijaos bien que ahora, claro, yo al subir
estoy pasando por una resistencia, entonces esto tendría que ser una pérdida, pero estoy siguiendo el sentido contrario de la intensidad. Por lo tanto, en vez de ser una pérdida en este sentido, yo al partir de este punto y subir, estoy experimentando el potencial aquí sencillamente va a ser mayor que el de aquí. ¿Cuánto mayor? Pues más 10 por la intensidad 3. Estoy siguiendo la ley de Ohm. Es decir, la ley de Ohm, que es potencial es igual a resistencia por intensidad. Estoy pasando por una resistencia, pues la caída de tensión es resistencia por intensidad. Pero como estoy siguiendo, repito, el sentido contrario, le asigno un signo positivo. Ahora paso por la resistencia de 6 ohmios. Pero aquí sí que estoy siguiendo el sentido de la corriente. Por lo tanto, esto es una pérdida de menos 6 por intensidad 2. Y finalmente, menos 7 por intensidad 2. Y como ya he vuelto al punto de partida, pues esto es potencial 0. Y esto es la aplicación de la segunda ley de Kirchhoff en dos de las mallas. Ahora ya tengo mis tres ecuaciones con mis tres incógnitas. Se trata de resolver pues este sistema. Lo voy a resolver por sustitución, sencillamente sustituyendo la intensidad 1 o la intensidad 3 donde me convenga. Yo lo tengo hecho con la intensidad 3, así que lo voy a hacer con la intensidad 3. Tengo que la intensidad 3 es igual a la intensidad 1 menos la intensidad 2. Sustituyo en estas ecuaciones de aquí. Entonces obtengo pues 100 menos 3 intensidad 1 menos 10 intensidad 1 menos intensidad 2 menos 2 intensidad 1 es igual a 0. Y mi segunda ecuación queda como 10 intensidad 1 menos intensidad 2 menos 6 intensidad 2 menos 7 intensidad 1, esto es igual a 0. Aquí puedo agrupar términos porque tengo varios términos con intensidad 1 y aquí tengo varios términos con intensidad 2 y con intensidad 1. Así que agrupando términos, este sistema me queda como sigue. Me queda, agrupando términos, 15 intensidad 1 menos 10 intensidad 2 es igual a 100 y menos 10 intensidad 1 más 23 intensidad 2, esto es igual a 0. Llegados a este punto, es un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas, y bueno, esto vosotros lo resolvéis en dos patadas, así que os pongo directamente el resultado, que es intensidad 1 9,38 amperios, intensidad 2 4,08 amperios y la intensidad 3 5,3 amperios. Y esta es la solución a este circuito. Daros cuenta, además, bueno, aquí no se ha visto, pero este signo era negativo. Lo que iba a deciros es que daros cuenta que como todos los resultados son positivos, eso quiere decir que he asignado correctamente todas las intensidades. Si hubiera salido algún resultado negativo, eso hubiera querido decir que el resultado sigue siendo el mismo, la intensidad seguiría siendo pues los amperios que me indica aquí, pero la flechita aquí tendría que haber ido en sentido opuesto. Bueno, hasta aquí este ejercicio y espero que os haya quedado claro la aplicación de las leyes de Kirchhoff. Nos vemos en otro vídeo.